Nos mintieron descaradamente a plena vista en cada lección de historia, y nosotros, sumisos, asentíamos, aceptando el absurdo como verdad. ¿Alguna vez se han detenido a pensar en qué se sostiene realmente este monstruo colosal que une Manhattan y Brooklyn? La ciencia oficial, con impávida solemnidad, nos declara que el puente de Brooklyn, una obra titánica de granito y acero que pesa decenas de miles de toneladas, descansa sobre cajas de madera. ¿Han oído bien? Sobre madera. Intentan convencernos de que a finales del siglo XIX, cuando la humanidad aún no contaba con equipos de buceo adecuados, cuando la electricidad era una rareza y la medicina curaba enfermedades con sangrías, los constructores lograron hundir en el lecho de un río caudaloso, el East River, unas descomunales cajas de madera, llamadas cajones de cimentación, y sobre ellas edificar montañas de piedra. Suena un chiste pésimo, pero eso es lo que figura en todas las enciclopedias. Sin embargo, basta con activar el pensamiento crítico por un instante y desechar los dogmas escolares para que toda esta ingeniosa teoría se desmorone, revelando una verdad escalofriante sobre nuestro pasado. Examinemos los hechos que harían erizar el vello de cualquier ingeniero. Se nos dice que la construcción comenzó en el año 1870. El ingeniero principal John Roebling fallece incluso antes de dar inicio a los trabajos, víctima de una absurda lesión en el pie. Su hijo, Washington Roebling, toma el relevo y comienza a sumergir esos célebres cajones de madera. ¿Qué es un cajón de cimentación? En esencia es una caja de madera invertida, del tamaño de medio campo de fútbol. Imaginen una estructura de pino amarillo, unida con clavos y pernos, que se sumerge en agua helada. Dentro de esta caja se encuentran personas. Excavan el fondo con palas a la tenue luz de lámparas de gas, en un aire viciado y bajo la monstruosa presión del agua, que en cualquier momento podría aplastarlos. Y sobre el techo de esta balsa de madera, empiezan a colocar bloques de granito, uno tras otro, 1000 toneladas de piedra. La versión oficial asegura que, bajo el peso de la torre de granito, el cajón de madera se hundía en el lodo, y los obreros en su interior retiraban a tierra hasta que el cajón alcanzaba la roca sólida. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. ¿Saben que bajo el pilar de Brooklyn el cajón jamás llegó a la roca? Se detuvo sobre una capa de arena. Los ingenieros simplemente decidieron que así valía, porque la arena supuestamente era lo suficientemente compacta. Reflexionen sobre esta barbaridad. Un pilar de 90.000 toneladas descansa sobre una almohadilla de madera que flota en una capa de arena bajo el agua desde hace 150 años. Madera sumergida bajo 90.000 toneladas de presión. Cualquiera que haya visto lo que le ocurre a la madera en el agua tras un par de décadas les dirá que se pudre, se reblandece o se convierte en polvo. Pero nos dicen que el pino bajo el puente de Brooklyn es especial. Al parecer se ha conservado. Y ahora hablemos de cifras y logística, temas que a los historiadores tanto les desagrada abordar. La dimensión del cajón en el lado de Brooklyn era de 51 por 30 metros. Una superficie inmensa para descender tal mole con precisión milimétrica, sin inclinaciones, sobre un lecho fluvial irregular, con rocas y salientes, se necesitaría la exactitud de un relojero y la tecnología hidráulica del siglo XXI. Ellos solo disponían de cabrestantes manuales y máquinas de vapor. ¿Cómo lograron estabilizar esta mole a ciegas bajo aguas turbias? La menor inclinación de un par de centímetros abajo habría provocado un desplazamiento de metros en la torre superior. La torre se habría derrumbado por su propio peso durante la construcción, pero ahí está, perfectamente vertical, como si hubiera brotado del agua o hubiera estado allí siempre. Quizás porque nadie la construyó en el siglo XIX. Quizás esas cajas de madera no sirvieron para construir los cimientos, sino para otra cosa. Por ejemplo, para despejar y estudiar una base antigua ya existente, vestigio de una civilización anterior más avanzada. Observen las antiguas grabados y fotografías de la construcción. Parecen extraños, ¿no creen? Vemos las macizas torres de granito ya terminadas, elevándose sobre el agua, y a su alrededor gente afanándose en unas precarias estructuras de madera. La escena se asemeja a hormigas revoloteando alrededor del esqueleto de un dinosaurio. El contraste entre la tecnología primitiva de la época y la magnificencia de la obra es deslumbrante. La mampostería de granito de las torres está ejecutada con tal precisión que es imposible introducir una hoja de cuchillo entre los bloques. Es albañilería ciclópea, característica de edificaciones antiguas o construcciones que solemos atribuir a los romanos o egipcios. ¿De dónde sacaron emigrantes recién llegados, que trabajaban por unas monedas, las habilidades para el mecanizado de alta precisión de granito durísimo? ¿Dónde están las canteras capaces de producir tales volúmenes de bloques perfectos a escala industrial, sin fresas de diamante ni máquinas de control numérico?
Se nos dice que todo se hizo a mano, con cincel y martillo. Millones de golpes, cientos de miles de horas humanas de trabajo impecable e infalible. ¿Se lo creen? Hay otro detalle espeluznante que los historiadores achacan a pérdidas inevitables: la enfermedad de los cajones. Es una afección en la que el nitrógeno de la sangre hierve debido a un cambio brusco de presión al ascender desde la profundidad. Cientos de trabajadores quedaron inválidos, decenas murieron sufriendo terribles dolores. El propio ingeniero principal, Washington Roebling, quedó paralizado y supuestamente dirigió la obra desde la ventana de su apartamento, observando el proceso con un catalejo. ¡Qué conveniente leyenda! El testigo principal y cerebro técnico del proyecto queda fuera de juego y silenciado para siempre. Su esposa, Emily Roebling, de repente se convierte en intermediaria y dirige de hecho la finalización de la obra. Una mujer con corsé en el siglo XIX dirige el proyecto de ingeniería más complejo del mundo, transmitiendo notas de un marido casi enajenado. ¿En serio? O quizás Washington Roebling vio allí, en el fondo de ese maldito cajón, algo que su mente no pudo soportar. ¿Y si la enfermedad de los cajones fue solo una tapadera para algo más siniestro? ¿Y si se toparon con tecnologías que no podían explicar, o con accesos a redes subterráneas de las que se nos prohíbe tener conocimiento? Imaginen un escenario alternativo. El puente llevaba allí cientos, quizás miles de años. Era un legado de esa misma arquitectura mundial única, cuyas huellas encontramos desde San Petersburgo hasta San Francisco. Majestuosos arcos, pilares de granito que se adentran en las entrañas de la tierra. Pero ocurrió una catástrofe, un diluvio global o una guerra que borró la civilización de la faz de la tierra. El nivel del agua subió, el puente se dañó parcialmente, los cables se rompieron, los tramos cayeron, llegó la era del olvido. Y entonces, a mediados del siglo XIX, los nuevos amos de la vida que habían ocupado las ciudades desiertas deciden restaurar la arteria de transporte. No construyen pilares desde cero, los desentierran. Los cajones no sirvieron para verter hormigón, sino para sellar el espacio alrededor de los pilares antiguos, bombear el agua y restaurar la piedra milenaria que se hundía en el limo. Los trabajadores no morían por la construcción, sino por intentos de acceder a antiguos niveles inundados, donde les esperaban trampas o bacterias y gases desconocidos. Volvamos a las cifras. Porque las matemáticas son el único lenguaje en el que es imposible mentir, si se saben leer las ecuaciones correctamente. El peso de un solo pilar ronda las 90.000 toneladas. La superficie de la base en el lado de Nueva York es de 53 por 31 metros. Esto nos da una carga sobre el terreno de aproximadamente 5,5 kilogramos por centímetro cuadrado, una presión colosal. Y esta presión se transmite a través de una balsa de madera de solo unos pocos metros de espesor. La madera es un material anisótropo, tiene fibras, bajo tal carga, y además en el ambiente agresivo del agua salada, la estructura de la madera debería haberse deformado irreversiblemente en los primeros 10 años. Han pasado 140 años, el puente no se ha hundido ni un centímetro, ni una sola grieta en la mampostería de granito, que inevitablemente habría aparecido ante la menor movilidad del cimiento. Esto es físicamente imposible si el cimiento es realmente de madera, contradice las leyes de la resistencia de los materiales. O allí, bajo el agua, hay madera impregnada de magia élfica, o no hay madera alguna, hay granito sobre granito. O lo que es más probable, los pilares son una prolongación monolítica de la base rocosa, tallada por una tecnología desconocida de corte de piedra por plasma. Los historiadores afirman que los cajones se llenaron de hormigón una vez alcanzada la profundidad deseada, pero la composición de este hormigón plantea muchas preguntas. En aquella época el cemento no era de la misma calidad que ahora. Tardaba mucho en fraguar, era poroso y quebradizo. Verter miles de metros cúbicos de hormigón en un cajón bajo presión, asegurando la monoliticidad de la estructura sin bolsas de aire ni delaminaciones, es una tarea difícilmente realizable incluso hoy. Y entonces, supuestamente mezclaban el mortero con palas y lo bajaban en cubos a través de esclusas. Si realmente hubiera habido huecos o hormigón de mala calidad, el agua a presión habría erosionado el cimiento hace tiempo y habríamos presenciado la caída del coloso de Brooklyn ya a principios del siglo XX. Pero está ahí, ha sobrevivido a huracanes, a un aumento de la carga de tráfico en cientos de veces, a vibraciones de metros y automóviles.
Esto solo nos dice una cosa: el margen de seguridad de esta estructura no se calculó para carros tirados por caballos. Se construyó teniendo en cuenta cargas que la gente del siglo XIX ni siquiera podía imaginar, o fue construida por aquellos que sabían mucho más de tecnología que nosotros. Miramos las fotografías en blanco y negro de hombres barbudos con sombreros posando frente al puente en construcción y pensamos, he ahí los héroes. Pero fíjense en sus rostros. ¿Ven orgullo de creadores o ven miedo e incomprensión? Parecen menos ingenieros diseñadores y más saqueadores que intentan adaptar a sus necesidades lo que encontraron en las ruinas. Tiran de finos cables de acero hacia pilones de piedra gigantescos que claramente fueron creados para algo más grandioso. Los propios cables son otra historia, de la que hablaremos un poco más adelante. Pero ahora es importante afianzar una idea. El cimiento del puente de Brooklyn es una ficción. Es una pantalla que oculta la verdad sobre tecnologías prediluvianas. El cajón de madera es un cuento para niños, para que no hagan preguntas innecesarias sobre cómo se puede construir la eternidad sobre tablas podridas. Y si reconocemos que el cimiento no es lo que nos dicen, tendremos que revisar toda la historia de la construcción de las metrópolis americanas. Y eso, créanme, es muy peligroso para quienes escriben los libros de texto escolares. Levanten la mirada, aparten la vista del lugar donde, según los cuentos oficiales, se pudren las cajas de madera. Y contemplen esta gigantesca telaraña de acero que sostiene 1000 toneladas de tablero por encima. Cables de acero. Esta es la segunda, y quizás la más descarada maravilla del puente de Brooklyn, en la que nos obligan a creer sin una sola prueba. Se nos dice que es la primera estructura colgante del mundo con cables de acero. Suena orgulloso, hasta que se empieza a indagar en los detalles de la metalurgia de la segunda mitad del siglo XIX. Recordemos qué era el acero en 1870, un material caro, caprichoso y extremadamente difícil de producir. Antes de la invención del proceso Bessemer, que apenas comenzaba a implementarse y era muy inestable, el acero se utilizaba para fabricar cuchillos, navajas, resortes de relojes. Era un material de joyería, no de construcción. Hierro, sí. Fundición, por supuesto. Pero acero de alta resistencia y aliado a escala industrial para un puente de casi medio kilómetro de longitud es como declarar hoy que construimos un rascacielos enteramente de grafeno o iridio. La leyenda oficial dice que John Roebling inventó un método revolucionario de trenzado de cables in situ. Supuestamente era imposible fabricar un cable grueso en la fábrica y transportarlo. Sería demasiado pesado. Por eso decidieron tender finos alambres de apenas unos milímetros de diámetro de una orilla a otra, ida y vuelta, como un telar gigante. Imaginen la escena: río abierto, vientos constantes, nieblas, lluvias y nevadas. Y en estas condiciones, los obreros tienden un alambre de más de 1 kilómetro de longitud. 5.434 alambres en cada uno de los 4 cables principales. Piensen en esta cifra: 21.034 alambres. No solo debían pasarlos, sino colocarlos con una tensión perfectamente uniforme. Si un alambre está ligeramente más tenso, se romperá primero, transmitiendo la carga a los adyacentes, provocando una reacción en cadena. En las condiciones del siglo XIX, sin telémetros láser, extensómetros y modelado informático de cargas, lograr tal tensión uniforme con viento es físicamente imposible. Es un absurdo. O poseían vista de águila y sensibilidad de dedos de pianista, o toda esta historia de trenzado al viento es pura invención. Sigamos. El problema de la corrosión. El alambre de acero en la salobre niebla marina de Nueva York debería haber empezado a oxidarse antes incluso de que terminaran de tejer el primer cable. Se nos habla de galvanización, recubrimiento con zinc, pero la tecnología de galvanizado en caliente de la época era primitiva. La capa resultaba irregular, porosa. Cualquier rasguño durante el montaje, y hubo miles, se convertía en un foco de óxido. Sin embargo, los cables están ahí, llevan siglo y medio colgados. Los puentes atirantados modernos requieren la sustitución de cables cada 30 o 40 años, porque el metal se fatiga, la corrosión lo devora desde dentro, y el patriarca de Brooklyn se ríe de las leyes de la química. Sus cables, hechos supuestamente por obreros semianalfabetos de acero experimental, han sobrevivido a todos sus competidores modernos. Quizás el secreto no reside en el genio de Roebling, sino en que este metal tiene una composición completamente diferente. Quizás sea ese metal eterno, cuyo secreto se perdió junto con la tartaria, y que hoy no podemos reproducir ni en los mejores laboratorios.
Y ahora el mayor escándalo, al que los historiadores se refieren vergonzosamente como un incidente desafortunado. En pleno apogeo de la construcción, se descubrió que el proveedor de alambre, un tal caballero llamado Hecker, suministraba acero defectuoso a la obra. El alambre era quebradizo y no resistía. De repente se descubre que los cables de soporte, la columna vertebral de todo el puente, están hechos de metal podrido y frágil, que no superó las pruebas de tracción. ¿Qué haría cualquier ingeniero sensato? Detendría la obra, eliminaría el material defectuoso y empezaría de nuevo. Es la única forma de garantizar la seguridad. Pero, ¿qué hacen Washington Roebling y su equipo? Toman una decisión que haría desmayarse a cualquier especialista en resistencia de materiales moderno. Deciden simplemente dejar el alambre defectuoso dentro del cable y añadirle encima 150 alambres buenos adicionales. Es como descubrir que los cimientos de tu casa están hechos de poliestireno y en lugar de rehacerlos, simplemente pegas otra capa de papel pintado en la fachada. Añadir peso a un núcleo ya debilitado y defectuoso solo empeora el problema, aumentando la carga muerta. Si este puente realmente se sostuviera sobre esos cables que tejieron, se habría derrumbado al agua el primer día gélido, cuando el metal se hubiera contraído y el frágil núcleo se hubiera roto. Pero el puente está ahí, y esto solo puede significar una cosa: esos cables que con tanta pompa tejieron para la cámara y sobre los que escribieron en los periódicos, en absoluto soportan la carga principal. Son attrezzo, decoración. Posiblemente la verdadera estructura de soporte esté oculta en algún otro lugar, o esos mismos cables antiguos, vestigio de una civilización anterior, fueran tan resistentes que todo ese jaleo con alambre nuevo no fuera más que un espectáculo para lavar dinero y dar la apariencia de una construcción grandiosa. Presten atención a los tirantes diagonales que van de las torres al tablero en abanico. Roebling afirmaba que era un sistema de seguridad en caso de rotura de los cables principales. Piensen en esta declaración. Un ingeniero prevé un sistema que debe sostener el puente si la estructura principal se desmorona. Esto significa que sabía que los cables principales eran una farsa. Esta redundancia estructural no es característica del capitalismo del siglo XIX, donde se economizaba cada céntimo. Se parece más a que no entendieran cómo funcionaba el sistema antiguo, y por si acaso, añadieran todo lo que encontraban, con tal de que no se cayera. Ahora echemos un vistazo al estilo arquitectónico. Gótico, arcos apuntados. ¿Para qué? El siglo XIX es la era del vapor, la fundición y el funcionalismo. Fábricas, estaciones, almacenes, todo se construye de forma utilitaria. Y de repente, en medio de Nueva York, surgen dos gigantescas catedrales de piedra que se elevan desde el agua. El arco apuntado es un elemento complejo y costoso, proveniente de la arquitectura eclesiástica. Se nos dice que es por belleza, pero en ingeniería de esta magnitud, la belleza es un subproducto de la función. Las catedrales góticas, como sabemos por investigaciones alternativas, podían funcionar como resonadores, estaciones de electricidad atmosférica o sistemas vibratorios sonoros. Las dos torres del puente de Brooklyn imitan a la perfección la forma de los portales de templos antiguos. ¿Y si estas torres no son solo soportes para los cables? ¿Y si son dispositivos técnicos, generadores o rompeolas, vestigio de una era en la que la tecnología era inseparable de la arquitectura? Los propios pasos en las torres son estrechos e incómodos para el transporte. Si se hubieran construido en el siglo XIX específicamente para el flujo de carruajes y futuros automóviles, se habrían hecho anchos y cuadrados. Pero los constructores se vieron obligados a adaptar la carretera a los arcos antiguos ya existentes, que claramente no estaban destinados a camiones de carbón. Y aquí llegamos a uno de los episodios más sombríos de la historia del puente, que ocurrió apenas una semana después de su inauguración. El 30 de mayo de 1883, la gente pasea por el puente. De repente una mujer, al subir por las escaleras de madera, tropieza y cae. Se oye un grito, y al instante, como si se tratara de una orden, el pánico animal irracional se apodera de la multitud. Alguien grita, ¡el puente se cae! Comienza una estampida. La gente se pisotea, cae al vacío, se rompe los huesos. 12 personas murieron, decenas quedaron mutiladas. La versión oficial, histeria colectiva. Pero pregúntense, ¿por qué los neoyorquinos, que supuestamente observaron la construcción durante 14 años y vieron su fiabilidad, creyeron tan fácilmente que el coloso de granito se derrumbaba? ¿De dónde procede ese miedo subconsciente? ¿Quizás porque a nivel genético recordaban las catástrofes del pasado? ¿O porque los rumores de que el puente era una ruina antigua que simplemente se había pintado circulaban por la ciudad mucho más activamente que los artículos bien intencionados en los periódicos? La gente no temía al puente nuevo,
Temían que los antiguos dioses volvieran a estar furiosos. Esta tragedia parece un extraño sacrificio, necesario para activar el objeto, una marca de sangre en un nuevo contrato entre el poder y la ciudad. Y ahora miren la logística de entrega de materiales. Se nos dice que el granito se traía de canteras del estado de Maine en goletas, 90,000 toneladas para cada pilar, más los accesos, los estribos, millones de toneladas de piedra. ¿Dónde está la flota gigantesca que debería haber estado navegando sin parar? ¿Dónde están las fotografías de los puertos abarrotados? ¿Dónde las montañas de piedra descargada? En las fotos de la construcción solo vemos un par de barcazas y montones de escombros. No hay sensación de hormiguero industrial. Las calles de Nueva York y Brooklyn de la época son barro y adoquines. ¿Cómo transportaban bloques de varias toneladas al lugar de la obra? Las ruedas de los carros se habrían hundido hasta los bujes, las carreteras habrían quedado destruidas, pero la ciudad vive su vida normal. Ni un solo colapso de tráfico. Da la impresión de que la piedra no se traía, ya estaba allí. Quizás se sacaba del fondo, se extraía de las ruinas, se limpiaba de limo y algas. El lugar de construcción no era un sitio de montaje, sino un lugar de excavación arqueológica y restauración. Y lo más importante, ¿por qué era necesario unir Nueva York y Brooklyn con un esfuerzo tan titánico precisamente entonces? En aquella época, Brooklyn era una ciudad separada, tranquila y patriarcal. Nueva York era un hervidero superpoblado. El servicio de ferry se bastaba perfectamente. No había necesidad económica de invertir $15 millones en la obra, una suma astronómica para la época, equivalente a miles de millones hoy, a menos que el objetivo fuera otro. El puente se convirtió en una herramienta de unificación. Inmediatamente después de su inauguración, Brooklyn fue absorbido por Nueva York, convirtiéndose en su distrito. Fue una operación de fusión de territorios, de creación de una metrópoli de un nuevo orden mundial, y para ello necesitaban un símbolo del dominio del hombre sobre la naturaleza. Pero la ironía es que este símbolo no lo construyeron, lo robaron a sus antepasados. Se apropiaron de la grandeza del pasado, dándola por progreso del presente. Y para que esa mentira perdurara, tuvieron que reescribir las biografías de los ingenieros, inventar mitos heroicos sobre los cajones y cerrar los ojos a las flagrantes violaciones de las leyes de la física. Pero si creen que las rarezas terminan ahí, se equivocan profundamente, porque todavía no hemos abordado el tema de la mano de obra. ¿Quién construyó realmente este puente, si la mitad del país aún no se había recuperado de la guerra civil y las ciudades estaban semivacías? Dejemos a un lado el granito y el acero para observar el recurso más frágil, más fundamental de cualquier obra de construcción: las personas. Si confiamos en las estadísticas oficiales, la construcción del puente de Brooklyn tuvo lugar en un periodo en que los Estados Unidos de América apenas emergían de la sangrienta carnicería de la guerra civil. La nación estaba destrozada, la economía del sur aniquilada, y cientos de miles de hombres en edad de trabajar yacían en la tierra o regresaron a casa mutilados. Y de repente, como por arte de magia, en la década de 1870 se desató un auge constructivo sin precedentes. Por todo el país, como hongos después de la lluvia, surgieron capitolios con cúpulas clásicas, estaciones de tren que parecían palacios y puentes colosales. ¿De dónde salieron las manos para semejante tarea? Nos hablan de los inmigrantes. Supuestamente millones de irlandeses, alemanes e italianos inundaron el Nuevo Mundo y se dedicaron con entusiasmo a la asada. Pero seamos realistas, la mayoría de estas personas eran campesinos analfabetos, huyendo del hambre. Sabían plantar patatas y cuidar ovejas. Sin embargo, la construcción de una estructura del calibre del puente de Brooklyn requería un ejército de especialistas altamente cualificados. ¿Dónde estudiaron? ¿Dónde están las cientos de escuelas técnicas que deberían haber formado a miles de ingenieros, topógrafos, canteros de primer nivel, metalúrgicos y operadores de máquinas de vapor? Preparar a un maestro capaz de labrar perfectamente un bloque de granito para un arco exige entre 10 y 15 años de práctica, bajo la supervisión de un mentor. ¿Dónde está esa escuela de maestros? No existe. En la historia de la educación estadounidense hay un vacío abismal. Da la impresión de que estos especialistas se materializaron de la nada, o lo que es mucho más espeluznante y plausible, que la construcción a la escala que nos presentan nunca ocurrió. Solo se trató de limpieza, reparación y adaptación. La población de las ciudades de esa época no era físicamente capaz de crear tal infraestructura desde cero. Observen las fotografías panorámicas de Nueva York a finales del siglo XIX. Inmensos campos de edificios de ladrillo, agujas, torres, fábricas y calles desiertas. Escasas carretas, transeúntes solitarios. La ciudad parece desierta.
No parece un hervidero bullente de energía creadora. Parece un decorado al que se ha introducido un puñado de nuevos habitantes. Nos comportamos como ermitaños en conchas que, al encontrar la vacía de un molusco gigante, se instalan en ella, declarando con orgullo que ellos mismos la criaron. El puente de Brooklyn es superfluo para el siglo XIX. ¿Por qué construir un monstruo semejante para carruajes tirados por caballos? El ancho del puente, su capacidad de carga, la altura de sus vanos, todo está calculado para flujos y cargas que simplemente no existían entonces. Los ingenieros capitalistas no gastan dinero en el aire, construyen exactamente lo necesario para obtener ganancias aquí y ahora. Y este puente está construido con un margen de seguridad para milenios, como las pirámides. Es más, fíjense en el famoso paseo de madera para peatones, elevado sobre la calzada. Es una solución de ingeniería complejísima. ¿Por qué? En la era del capitalismo salvaje, cuando el trabajo infantil era la norma y la vida de un obrero no valía un centavo, se gastaron cantidades colosales en una zona de paseo con vistas panorámicas. No encaja con la mentalidad de esa época. Se parece más al legado de una civilización para la que el confort y la estética eran parte intrínseca de la tecnología. Una civilización donde el hombre no era un recurso, sino un creador. Presten atención a los accesos al puente. Son gigantescas arcadas de ladrillo que se extienden cientos de metros tierra adentro. Dentro de estas arcadas hoy se encuentran almacenes, tiendas y a veces simplemente vacíos tapiados. Los historiadores dicen que son viaductos construidos a propósito, pero si se observa con atención la mampostería en la base de las arcadas, se puede notar algo extraño. Se hunden profundamente en la tierra. Lo que vemos como la planta baja a menudo es la segunda o la tercera. El nivel del suelo alrededor del puente está artificialmente elevado, o mejor dicho, los edificios están cubiertos por una capa de tierra. Esto nos devuelve a la teoría de una catástrofe global, ese diluvio de barro que cubrió las ciudades de lodo. El puente de Brooklyn no solo une orillas, sino que emerge de estas capas sepultadas. Quizás sus vanos estaban mucho más altos sobre el agua antes de la catástrofe. Vemos solo la punta del iceberg, la parte superior de un sistema de transporte del mundo antiguo que se logró desenterrar y poner en funcionamiento. Y otro hecho que hiela la sangre, las estructuras de anclaje. Son construcciones masivas de piedra en las orillas donde se sujetan los cables principales. Por su tamaño y la cantidad de piedra, pueden rivalizar con los templos egipcios. En su interior hay laberintos de salas oscuras y techos abovedados. Oficialmente están vacíos o se utilizan como almacenes de bienes municipales. Durante la Guerra Fría incluso se equiparon como refugios antiaéreos con reservas de agua y galletas que se encontraron casualmente solo en 2006. Piensen, en los soportes del puente hay habitaciones secretas de las que se olvidaron durante 50 años. ¿Qué más ocultan estas montañas de granito? Quizás estos anclajes no son solo peso para sujetar los cables, quizás son antiguas centrales eléctricas. Si suponemos que el puente podía transmitir energía, recordando la electricidad atmosférica y el metal en su construcción, los anclajes podrían haber servido como transformadores o acumuladores. Su forma, masa, mampostería específica. Todo esto recuerda a carcasas técnicas para equipos que hace tiempo se retiraron o que se desmoronaron. Miramos el puente y vemos una carretera, pero los antiguos pudieron haber visto en él algo completamente diferente, una herramienta, un resonador, parte de una red global. Y nosotros, los nuevos pobladores de las ruinas, simplemente hemos tendido nuestros finos cables, puesto nuestras tablas y lanzado nuestros primitivos automóviles humeantes de gasolina sobre esta maravilla de la técnica. Usamos un microscopio para clavar clavos, y lo más irritante es que ni siquiera se nos permite pensar que este microscopio es un instrumento complejo. Nos han convencido de que es simplemente un martillo muy grande y pesado que nuestro abuelo hizo con un tronco. Esta mentira no solo distorsiona el pasado, sino que roba nuestro futuro, porque si no entendemos cómo se construyó realmente, nunca podremos replicar este éxito. Estamos condenados solo a remendar agujeros en el asfalto y pintar barandillas oxidadas, preguntándonos por qué todo se desmorona en 10 años, mientras que lo suyo duró siglos. El vacío demográfico del siglo XIX es una sentencia contra la historia oficial. No había nadie para construir estas ciudades, no había nadie para labrar millones de toneladas de granito. O la población de la Tierra era muchísimas veces mayor y desapareció en un instante, o las tecnologías permitían a un solo operador realizar el trabajo de miles de excavadores. En cualquier caso, los libros de texto mienten, y esta mentira es tan global que reconocerla significaría derribar los cimientos de la estatalidad moderna.
Porque si resulta que todo nuestro legado no nos pertenece, surgirá la pregunta, ¿quién es entonces el verdadero propietario? ¿Y no volverá a reclamar su propiedad? El puente de Brooklyn se alza como un mudo testigo del crimen del siglo, el robo de la historia a toda la humanidad. Nos mira con sus ojos góticos y espera a que despertemos.